Buen día, Pastor Daniel, y gracias por las oraciones. También muchas gracias por su aporte anoche. Anoche el Pastor Daniel estuvo con los pastores y líderes de nuestra denominación, trayéndonos un tema sobre el corazón misionero, que es clave, ¿no? El tipo de corazón que tenemos es la clave, ¿no? O el clavo, ¿no? Sí. Depende del tipo de corazón que uno tiene, ¿no? Sí. Entonces tenemos que tener un corazón a las alturas de las circunstancias también, ¿no? Primero, que un corazón que cumpla las expectativas de Dios, y segundo, que esté a las alturas de los desafíos, ¿no? Las circunstancias, las pruebas, ¿no? Sí. El tipo de corazón con que estamos viviendo en esta época, ¿no? Entonces, la palabra, digamos, nos guía a examíname, corrígeme, enderézame, enséñame y guíame, ¿no? Sí. Y hablarle mucho al Señor sobre nuestro corazón, ¿no? Para que Él nos dé el tipo de corazón correcto para esta época, ¿no? Para la altura de los desafíos que hay, ¿no? Porque a mayores problemas, mayores desafíos, más grandes. Si son más grandes las batallas, son más grandes los desafíos. Necesitamos un tipo de corazón a esa altura, ¿no? Y solamente se puede lograrlo con comunión con Dios, ¿no? Y acción del Espíritu Santo corrigiendo nuestro corazón. Y yo quería conversar con ustedes, que ustedes hablen más hoy que yo. Hay un tema sencillo que creo que lo hemos hablado. Ahí está. Mismo alimento, mismas actividades, mismas reuniones, pero no mismos frutos. En el caso de los discípulos de Cristo, ¿no? 12 discípulos convivieron con él 3 años, mismo alimento, mismas actividades, mismo todo, ¿no? Vivían juntos, caminaban juntos, pero no todos tuvieron los mismos frutos. Y la palabra dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento. Todos recibimos el mismo alimento espiritual, pero no todos tenemos los mismos frutos, ¿no? Y este tema quisiera que lo dialoguemos, que hagamos un listado, ¿no? No sé si alguien es bueno para escribir y resumir, ¿no? Si tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron perdidos en el desierto. Todos recibimos el mismo alimento espiritual, pero no tenemos los mismos frutos. Mismo alimento, mismas actividades, pero no los mismos frutos. Entonces, el diálogo que le planteo es que nos animemos a hablar, ¿no? Y también ahí anotar en el chat, ¿no? Y que alguien nos ayude a escribir todas las respuestas. Hagámoslo a esta reunión tipo taller, ¿no? Sí. Lo mismo, una familia llamada denominación. Todos estamos en la misma denominación, todos estamos unidos, todos estamos orando todos los días, tenemos las mismas actividades, pero no hay los mismos frutos, ¿no? Yo fui confrontado con esta pregunta muy joven en la fe, ¿no?
Creo que el primer año de la Universidad Cristiana que fui yo dejé ingeniería civil, estaba ya por el tercer año de ingeniería civil. Como empecé a leer la Biblia solo, me cambió el Señor la vida y quise ir a estudiar teología, ¿no? Y busqué una universidad católica porque era católico, no encontré y un primo cristiano evangélico me guió a una universidad cristiana evangélica y en parte el por qué, ¿no? Y soy cristiano evangélico, ¿no? Es parte de la historia, ¿no? Obviamente es el diseño de Dios. Me fui a una universidad cristiana en Georgia, en Estados Unidos, y creo que el primer año, el segundo año, uno de mis buenos amigos me despertó a la 1 de la mañana, se fue al dormir. Vivíamos en los dormitorios de la universidad. Me dice, no puedo dormir, Raúl. Me despertó él. ¿Qué te pasa, John? Me digo, es que no me deja dormir esta pregunta. ¿Por qué dentro de la familia de Dios unos tienen más y otros tienen menos? Y veo que hay injusticia ahí. ¿Por qué unos están en otro nivel espiritual y otros no? Y veo una injusticia. Esa fue la primera vez, ¿no? Que fui confrontado, estoy hablando de 1979, 1980, por ahí, ¿no? Este fue el tema que me trajo. Yo era nuevo, digamos, en la fe, pero leía mucho la palabra y oraba mucho. Sí, me gustaba mucho eso, ¿no? Sí. Este hermano me dijo, mira, tenemos el mismo alimento, tenemos la misma actividad, como alguien dijo, ¿no? Estamos bajo el mismo techo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Estamos bajo el mismo techo, pero no todos tenemos. Esto se trata, este tema, por si acaso, se trata en liderazgo empresarial, ¿no? Eh, Obviamente con la óptica empresarial. Pero creo que nosotros los pastores deberíamos profundizar este tema, ¿no? Tenemos, todos tenemos las mismas posibilidades, pero no todos sabemos abrazar esas posibilidades, ¿no? Todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende de que unos sean más fructíferos que otros? Estoy lanzando temas polémicos, si acaso. Capaz que saquen roncha, no sé si tienen ese dicho allá, ¿no? ¿De qué depende de que unos suban, si vale el término, más alturas espirituales y otros no? Si, si dos cristianos, pongámosle este ejemplo, no, dos pastores oran 2 horas al día todos los días, dos pastores leen la Biblia un año todos los años, dos pastores, pastoras, tienen su tiempo de adoración, pero uno agarró más altura espiritual. ¿Qué pasó? Si tienen el mismo alimento, hacen la misma actividad, pero no tienen los mismos frutos. No sé si es bueno esto, Daniel, porque a veces yo traigo cosas polémicas y bueno, este, algún día me van a votar ustedes ya, ¿no? No, es que somos masoquistas. Entonces, desarrollemos esto, ¿les parece? Así que, Daniel, si tú quieres guiar este taller adelante, que alguien anote, ¿no? Ahí está, digamos, Areli dice, áreas de su corazón que no han entregado, una mente finita, que no ven la grandeza de Dios. Ese es buen punto, ese es buen punto. Para todo un tema ese, ¿no? Ese es buen punto. Sobre todo cercioremos, ¿no, Daniel,
de que alguien nos canalice todas las respuestas, ¿no? Bueno, adelante, los micrófonos están abiertos. Si quieren poner comentarios allí en el chat, pueden hacerlo sin problema. Y esperamos sus comentarios. Y si no, ahí, Pastor, seguimos adelante comentando. ¿Y por qué no tocar un poquito lo del corazón que hablaba Areli? Corazón entregado, mente finita, Sí, grandeza de Dios. sí, Mientras formulan algunas preguntas, hablemos algo de eso. sí. Y Areli está hablando corazón limitado, mente limitada. Nosotros ponemos límites inconscientes, ¿no? ¿Saben qué? No sé si yo le compartí hace años. Yo no he tenido la experiencia de otro. Claro, todo el mundo tiene diferentes experiencias con Dios. Yo no he tenido muchas experiencias de sueños. He tenido, pero muy pocas, ¿no? Otros han tenido espectaculares, ¿no? ¿No? El, lo que más yo he tenido experiencia es visión, ¿no? Me viene en visión, ¿no? Y soy visual. Eso es una manera corriente en mí, digamos, que hace Dios, ¿no? Pero una de esas madrugadas en sueño se me aparece Dios así rapidito, ¿no? Como decimos acá, rapidingo. No me limites. ¡Pum! Desapareció. Y yo me despierto y me pongo a orar, ¿no? No me limite, me habló de límites que nosotros le ponemos a Dios, ¿no? Como dice Isaías, no seas escasa en tu manera de pensar, ¿no? No te limites, dice otra versión. Me puse a orar y, y el Señor puso en mi corazón, ¿no? Si tú te limitas, me limitas a mí. Sí, ese es un tema que me agarró fuerte. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Y por si acaso sigo limitando a Dios ya, así que tranquilo, nadie se sienta acusado ni condenado. Sigo, sigo limitando a Dios, pero sí me ayuda mucho con frecuencia hago oración de sanidad en mi vida de fe, ¿no? Porque la mayor manera de limitar a Dios es con tus creencias, conscientes o inconscientes, ¿no? Con cierta frecuencia le hablo a Dios de mi sistema de creencias, ¿no? Porque puede ser que el pastor tenga fe, pero su sistema de creencias está deteriorado, ¿no? Obviamente ese pastor tiene fe insuficiente, ¿no? Y fe limitada, ¿no? Entonces, yo aconsejo hacer oración de sanidad, ¿no? Sanidad de tu vida de fe, sanidad de tu sistema de creencia, sanidad de límites negativos, carnales, que limitan a Dios, y acompañado de palabra de declaración y proclamación. Declaro que se extiende mi territorio, declaro que se ensancha mi territorio de mi mente, mi corazón, Dios lo ensancha, Dios ensancha mi fe, se rompen límites, ¿no? Entonces, salir de una mente natural que es finita y tener una mente sobrenatural que es infinita, ¿no? Tener la mente de Dios. Eso sería en el punto, ¿no? No sé si Daniel tiene Ah, aportes o otro. sí, Pastor, creo que acá el Pastor Ricardo Castillo pone algo que es otra faceta de lo mismo, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de cosas que nosotros, mente limitada y demás, pero el Pastor Ricardo dice, no es del que quiere, sino del que Así Dios es. tiene misericordia. Entonces entra a jugar otro tema también. No es solamente lo que yo pueda hacer o limpiarme o prepararme, no ser estorbo, sino también la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Algo para comentar con respecto a eso? O si el pastor Sí, Ricardo quiere abrir sí, micrófono y hablarlo. sí. Que hable mejor mi amigo Ricardo, ¿no? Y yo lo escucho a él, ¿no? Adelante, pastor Ricardo, para comentar
esto que ha puesto. Bueno, buenos días familia y buenos días Raulito. Hola, Ricardo, bendiciones. Gracias por tu gran apoyo a nosotros. Bueno, es interesante ese tema. Pablo hablándole a los corintios de que todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron en el mismo lugar, todos estuvieron el mismo trato. Sin embargo, dice allí que se combina con Hebreos, pero no les aprovechó porque no fue lo que vivieron, no fue acompañado de fe. Y en otra parte, en Romanos, dice que no es del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿cómo ganarnos el favor de Dios? Yo creo que a veces Dios no nos toma en serio cuando no somos consistentes. Y en el tiempo, cuando Dios te observa que estás ahí fielmente, de pronto llamas la atención de Dios y Dios te reconoce. Y ahora Dios te conoce, aunque Dios nos conoce a todos por nombre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que a través de la historia de la Biblia, Dios los reconoció. Y yo creo que ese reconocimiento de Dios se recibe cuando somos consistentes, cuando somos longánimes en nuestra búsqueda. Y Dios cambia el escenario, el panorama de nuestra vida precisamente porque Él llega a conocernos en la intimidad. Y creo que lo más valioso a rescatar es cuando Dios dice, yo te conozco. Cuando Dios nos conoce, entonces cambia esa condición de que todos estamos bajo la nube, todos comemos el mismo alimento. Sin embargo, unos destacan más que otros precisamente porque Dios llega a conocerlos en la intimidad. Así que ese sería mi aporte en este tema. Wow, gracias, pastor. Bueno, Mire, me hace recordar de Enoc, ¿no? Porque había muchísima gente sobre el planeta en ese tiempo, pero Enoc caminó con Dios y yo creo que el Señor se lo llevó porque dijo, me encanta, vale la pena tenerlo cerca mío, y no conoció la muerte y caminó con Dios y se lo llevó el Señor. Y a diferencia de todo el resto de los que quedaron abajo, ¿no? Era porque había intimidad y un corazón cercano al Señor. Qué lindo. Gracias, Pastor Ricardo. Muy buen aporte. Don Raúl, adelante. Excelente todo, Ricardo, sí. Creo que para orar, primer riel, nuestra vida de amor y fidelidad. Oremos por eso. Segunda riel, nuestra vida de fe. Oremos por eso, que sea una vida saludable de fe. Con límites todos los días tratados por Dios, porque todos los días entran límites, ¿no? Todos los días nos visitan límites carnales, ¿no? Límites del mundo, ¿no? Límites naturales, ¿no? Para limitar nuestra vida sobrenatural. Eso hay que orar. Tercer riel, nuestra vida de gracia. Podríamos decir, es polémico lo que voy a decir, no tiene una vida de más fruto y mucho fruto porque no ha crecido en la gracia. Porque ya la vida de mucho fruto, la vida de fruto quizás es vida de esfuerzo, por decir, ¿no? No sé, pues, comunicacionalmente estoy hablando, ¿no?
La vida de muchos frutos ya es vida sobrenatural, ya es vida que depende directamente de tu comunión con Cristo, tu unión con Cristo, tu permanencia con Cristo, como dice Ricardo en uno de los pasajes favoritos para mí es Romanos 9:16, ¿no? No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de la misericordia de Dios. Entonces, orar para que el Señor nos haga desarrollar en la vida de gracia, tercer riel, dar, clamar, pedir, examíname Dios, corrígeme, endereza, Dios, vida de gracia. En la cuarta riel, yo diría la vida de carácter, lo menciona muy bien Ricardo, la vida de carácter. Sin perseverancia está limitado por más buen corazón que tenga. Sin perseverancia, disciplina espiritual, ¿no? Yo le llamo a eso vida de carácter, ¿no? Todos los días tenemos que hablarle, ya hemos hablado a cansancio de esto, de las 3C, ¿no? Mis 3C, mi corazón, mi carácter y mi cultura, ¿no? Y la cuarta riel, no sé, ya me perdí yo cuántas rieles, ¿no? Primer riel es vida de amor y fidelidad, ¿no? Segunda riel, vida de fe. Tercer riel, vida de gracia. Cuarta riel, vida de carácter. Quinta riel, yo diría el tema de orar por crecimiento y desarrollo, ¿no? Crecimiento y desarrollo. Orar por tener tu espíritu de superación, si vale el término, no sé qué llamarle a él. Le llamo espíritu de superación, pero siempre lo vinculan con el mundo del esfuerzo humano, ¿no? Yo creo que Dios nos ha dado ambiciones, ¿no? Ambiciones santas. Yo le llamo que todo líder espiritual tiene que tener ambiciones santas. No sé cómo explicar eso, ¿no? Entonces, si estás permanentemente en una oración PMC, yo le llamo oración PMC, oración de proceso de mejoramiento continuo, siempre orás para que tu proceso de mejoramiento continuo, gobernado por el Señor, gobernado por el Espíritu Santo, gobernado por la gracia del Señor, crezca, se desarrolle, entonces tus capacidades y talentos se ensanchan. Y ya el Señor ya no te da un talento, te da 5 talentos. Recuerde, ahí vi muy apropiado el aporte, vi de, no he leído todo el chat ahorita, no me ha dado tiempo. En la parábola de los talentos, Dios le da según la capacidad de cada uno, ¿no? Entonces, tenemos la vida de oración, es el canal para que el Señor nos lleve a una dimensión producto de la fe, la gracia, la vida de fe, la vida de gracia, mucho fruto para su gloria, ¿no? Que crezcamos, que desarrollemos, ¿no? Al máximo, ¿no? La abundancia de Dios tenemos que traerla a nosotros en un sentido, ¿no? Nosotros somos instrumentos de la vida abundante para entregarla a otro, darla a otro, que se multipliquen, que se reproduzcan, ¿no? Sí. Es un tema polémico este, ¿no? Que tiene varias aristas. Espero que la mayoría de nosotros acá lo tomemos constructivamente este tema y nos desafíe a este, y, y termino este aporte porque deben haber altos aportes ahí. Además dije yo que iba a hablar menos y ustedes más, díganme, no estoy cumpliendo con eso. Este, yo he sido muy, no sé, pues, ¿cuál es la palabra? Muy humillado en, en, mi, en mi sistema educativo, digamos. Cuando veo a alguien que tiene educación limitada y tiene más frutos que mí, digamos. ¿Te das cuenta?
Yo he conocido personajes que no terminaron ni quinto de primaria y no fueron a un seminario. Y nosotros hemos ido a maestría y no sé qué cuándo. Entonces, no sé cómo explicar eso, me humilla a mí, digamos, ¿no? Sanamente, ¿no? Porque me saca el prejuicio que a veces nosotros, la educación, hay que educarse, hay que capacitarse, y es cierto, pero por otro lado vemos algunos ejemplos tremendos, sobrenaturales, que es más, he estado con siervos que hasta tienen dificultades para hablar. Sí. Hace unos 15 días fui a una ciudad a visitar una iglesia sobrenatural de alto impacto transformacional. Y el pastor me cuenta su vida y que no terminó primaria, tuvo una vida de cliente de Satanás muchos años, varias cicatrices en la cara, estuvo en la cárcel varias veces. El Señor lo agarró, no fue a un seminario, y en 10 años el Señor le hizo levantar 130 iglesias. En 10 años. Y él me dice, yo era tartamudo, ahora hablo mejor, pero tengo dificultades de habla. O sea, ¿no? Desde el punto de vista humano, un montón de límites, pero desde el punto de vista sobrenatural, su vida suelta y no atada, ¿no? Porque a veces nuestra propia educación nos ata, ¿no? Pero bueno, hablen ustedes y ahí yo me callo nomás. Micrófono. Sí, gracias. Aquí hay un tema que introduce el Pastor Juan. Dice, unos están dispuestos a hacer los cambios necesarios en su vida y en su ministerio sin temor a la crítica. ¿Tendrá que ver eso un poco? Obviamente, el nivel de entrega y demás, la forma que Dios usa a la gente. Y como decía el pastor Ricardo recién, del que Él quiere tener misericordia. Él no mira posición social, estrato del que pertenezca. Pero aquí el pastor Juan introduce también esto. Dice que hay gente que está dispuesta a poner, en Argentina diríamos, toda la carne al asador, ¿no? Yo me rindo completo, Señor, estoy dispuesto a hacer todos los cambios, voy a pagar el precio, si se puede decir, para que el ministerio y mi vida pueda cambiar. ¿Tiene que ver algo con esto? ¿Se puede mencionar algo de esto? Claro, es que este tema no tiene una riel, tiene 10, 20 rieles. Sí. El tema no es un solo tema, ¿no? Eh, Henry Blackaby, un maestrazo para mí, escribió mi experiencia con Dios. Y dice que si nosotros no cambiamos, no podemos hacer la voluntad de Dios, dice. Sí, dice. Pone más o menos esa palabra. Si nosotros no cambiamos, por eso yo enfatizo mucho el PMC, ¿no? Proceso de mejoramiento continuo, ¿no? Pero ya no dependiendo de tu esfuerzo personal, ¿no? Sino dependiendo de tu comunión con Dios y del poder de la gracia de Dios transformadora que nos transforme, ¿no? Yo creo de que nos pasa a muchos pastores que poco oramos una frase clave, ¿no? Señor, transfórmame y renuévame, ¿no? Transfórmame y renuévame. Eso es PMC, ¿no? Ese es el proceso de mejoramiento. Entonces estoy de acuerdo que un tema es el tema de dejarse tratar el corazón todos los días para que el Señor produzca cambios, transformaciones en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra cultura, ¿no? Ahora, este punto termino con esto. Es curioso
ya que en la parábola de talentos, el Señor exalta la fidelidad, ¿no? Y también la gestión, ¿no? Porque los líderes más fructíferos que yo conozco han sido desarrollados por el Espíritu Santo en gestión de cambios, ¿no? En gestión de cambios. Entonces, en un sentido, la parábola de los talentos también indirectamente creo que Dios muestra la, la importancia de hacer una buena gestión, ¿no? Te dieron un talento, hacer una buena gestión, te dieron 5, hacer una buena gestión, digamos, guiado, gobernado por el Espíritu Santo. Eso es vida de fe, vida de gracia. ¿Sí, algún otro tema? Dice Ronald, bueno, Henry Chacón, en la parábola de los talentos, vemos que unos tienen más capacidad que otros. Esto tiene un poco de coincidencia, tal vez con lo que decía el pastor Ricardo, ¿no? Aunque hay algunos que pueden tener alguna capacidad extra o pueden hacerlo, pero la misericordia de Dios entra en juego también. Escuché en México un pastor ancianito, José María Muñoz, analfabeto, pero que había ayudado a plantar alrededor de 1000 iglesias. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Porque vos lo dijiste recién, ojalá podamos llegar a maestrías y demás, pero hay gente también que puede sentirse mal porque no tiene una preparación o algo y puede sentir yo no puedo servir para este tipo de cosas, ¿no? Pero es Dios el que te llama, es Dios el que tiene misericordia y te levanta. ¿Cómo verías eso? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, digamos. Había una película de Cantinflas que se llamaba Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, ¿no? Tener la sabiduría de no creer de que la única riel es tu nivel educativo. Sí. Este es multirrieles, ¿no? Este tema es multirrieles, porque vemos que Dios crea lo débil para avergonzar lo fuerte, ¿no? Permite lo débil, ¿cuál es la palabra? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Sí. Para avergonzar a los fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que es una visión integral, ¿no? No es una visión unipolar, ¿no? Insisto, orar mucho por tu vida de amor y fidelidad, creo que es number one para mí eso. Orar mucho por tu vida de fe, orar mucho por tu vida de gracia, orar mucho por tu vida de carácter. Sí. Y creo de que medir la vida por resultado es una equivocación. Sí. Medir el éxito por resultados es una equivocación. Entonces, también hay otra riel que hemos hablado implícitamente todos ya los que están aportando. Tu vida es sabiduría, ¿no? No. Insiste todos los días en orar por sabiduría, porque puede ser que no hubieras ido a la universidad, pero son más sabios que todos los catedráticos de esa universidad, digamos. ¿Estamos? Puede ser que no hayas ido a la universidad. A mí no me... Es más, nuestras denominaciones tienen reglas de que no se puede ser pastor si no se va al seminario. ¿No es un límite eso? Sí. Y ahí, digamos, con el cambio que se está hablando, otra riel es el PMC, ¿no? Proceso de mejoramiento continuo que te demanda cambio, te demanda transformación.
que vos no lo haces, que la tiene que hacer Dios por medio de su Santo Espíritu, añadámosla a esa riel, añadamos la riel de revisión permanente, evaluación permanente. Sí. Y cuando estoy hablando de revisión permanente, no estoy hablando que vos la hagas, sino que sea auditoría espiritual del Espíritu Santo a tu propia vida, a tu propio liderazgo, a tu propio estilo de liderazgo. La otra riel es liderazgo, ¿no? A lo mejor tu estilo de liderazgo, tu entendimiento de liderazgo, tu praxis de liderazgo no es lo mejor, ¿no? Y tiene que ser transformado tu estilo de liderazgo, tiene que ser transformado tu forma de liderar. Otra riel también. Entonces, seamos sabios y entendamos que este tema tiene muchas aristas, ¿no? Que solamente Dios la puede atender porque Él es todopoderoso. Nosotros somos limitados, pero en Él somos limitados. Que aquel que cree, todo le es posible, dijo Jesús. Aquel que cree, solamente dijo aquel que cree. Por eso la vida de fe es fundamental, ¿no? Aquel que cree. Entonces, en estos ejemplos que tú decías, otro ejemplo más colosal, ¿no es cierto? De este anciano analfabeto casi, que ayudó a fundar 1000 iglesias. Eso es fe. Pero no fe así nomás sola, ¿no? Fe que conquista, ¿no? Sí. Fe que activa el espíritu de conquista, ¿no? De eso debemos orar. Fe que conquista, que activa el espíritu de conquista. El espíritu de Josué, el espíritu de Caleb, ¿no? Sí. Sigamos. Sí, me parece interesante el ejemplo que diste de Caleb recién, ¿no? Había un librito cuando yo era un jovencito, adolescente, que se llamaba Caleb el Vencedor. Era pequeñito y era casi como una prédica larga que la pusieron en un pequeño libro, un pequeño librito, sí. Y hablaba de eso, ¿no? De ancianidad, de que cuando todos estaban acabados, a propósito de los espías que alguien dijo por ahí, eh, eh, Caleb simplemente dijo, estoy listo, ayudé a que conquisten todos mis hermanos la tierra que les correspondía, ahora dame el monte, es lo que me corresponde, voy a tomar ese monte. ¿Qué diferencia hay con el conformismo aquí? Porque hemos hablado de capacitación, de la misericordia de Dios, pero hay gente que se conforma con lo que tiene, dice, yo estoy bien aquí y me siento cómodo, estoy en mi posición de confort, mi statu quo, y no tiene desafíos, no rompe ese paradigma, ¿no? De estoy acá, estoy chato, esto es lo que tengo y voy a mantenerme aquí. Gente como Caleb es la que está esperando el Señor, ¿no? Que diga, bueno, yo necesito tomar el monte aunque mi edad no me alcance. ¿Qué podemos hablar? ¿Se puede hablar algo del conformismo, pastor? O pastor Ricardo también, que está escuchando por allí, está conectado. ¿Qué decir del conformismo espiritual, del conformismo en lo material, en lo secular? Adelante, Pastor Ricardo. Hola, hola. Bueno, yo tengo una filosofía de vida. El primer concepto que yo tengo es, yo soy temporal, Dios es eterno. Segundo, Dios me da algo y espera que lo multiplique. Dios me llama y Él espera en mí el esfuerzo. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y yo digo que el esfuerzo es el desafío a romper los límites internos, porque cada uno de nosotros trae límites interiores que solamente pueden ser rotos cuando uno definitivamente
va más allá. Entonces, una vida centrada en Dios, reconociendo que Dios es la fuente de todo, de que Dios, separados, este es un versículo que siempre resuena en mi mente. Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Y eso me obliga cada día a estar delante de Dios. Y luego que estoy delante de Dios, tengo la capacidad de ir más allá, de esforzarme. Y el esfuerzo no es algo que Dios hace, es algo que yo hago. Y el esfuerzo es de manera metafórica el ejercicio espiritual que yo desarrollo. Entonces Dios siempre premia el esfuerzo. La ley del esfuerzo es una ley espiritual importante, porque precisamente en la parábola de los talentos dice, a cada uno se le dio según su capacidad. Ahora es interesante que la capacidad es algo que se puede ensanchar, extender. De hecho, las capacidades son habilidades que de alguna manera se pueden llevar a la experticia. Y en la parábola de los talentos, Dios le da a cada uno según su capacidad, pero esa capacidad es aumentada cuando cada uno tiene la habilidad para negociar, y la negociación le da la capacidad de multiplicar. Entonces, para mí este ha sido una máxima en mi vida, de que Dios siempre va a bendecir el esfuerzo, y cada uno de nosotros puede amplificar su capacidad dependiendo de ese ejercicio espiritual, básicamente. Gracias. Me gustó mucho lo del esfuerzo, pastor, versus conformismo, porque se me viene a la mente el versículo o el pasaje cuando el Señor habla con Salomón, ¿no? Y le dice, mira, pedime lo que quieras. Y él dice, yo lo que necesito, Señor, es sabiduría para guiar a tu pueblo. Yo necesito algo sobrenatural porque tengo una nación para dirigir y necesito tu sabiduría. Y el Señor le dice, ok, vos me pediste sabiduría, yo te voy a dar lo extra, y le agrega un montón de otras cosas más. Pero él creo que el pastor Justiniano hablaba de esto, Raúl, hace ratito, de algo similar. Buscó algo de sabiduría sobrenatural de Dios, más allá de todo el esfuerzo que él podría hacer, el trabajo que él estaba haciendo para su preparación como rey, pero dijo, necesito la otra parte, que es la espiritual y la sabiduría sobrenatural. Y Dios le dijo, yo te voy a dar el resto. Me parece tremendo, y creo que voy a comenzar a orar pidiendo sabiduría otra vez. Pastor Raúl. Yo me suscribo a todo lo que Ricardo ha dicho, ¿no? Sí. Tenemos filosofía de vida similares, ¿no? Yo creo que la ley del esfuerzo trae su propia recompensa, ¿no? Pero en mi caso, digamos, quizás porque ha sido muy fuerte eso en mí, en años pasados, la ley del esfuerzo. Mi temperamento es hacedor también. El Espíritu Santo me fue empujando a que la clave para que salga del esfuerzo natural, sea un militante del esfuerzo sobrenatural,
es llevar toda mi gasolina de avión a los pies de Jesús, al gobierno del Espíritu Santo, y que el esfuerzo y la gasolina de esfuerzo que hay dentro de mí que Dios puso, y que la carne también mete de contrabando, ¿no? No puede estorbar la cosa, esté bajo su gobierno, y que me gustó mucho la enseñanza de Pablo que dice, esfuércense en la gracia del Señor. Me gusta mucho cuando el Señor a Josué le dice, esfuérzate y sé valiente, no le dice, esfuérzate y sé valiente para pelear contra los enemigos, esfuérzate y sé valiente para ser exitoso, esfuérzate y sé valiente. No le dice, ese contexto. Dice, esfuérzate y sé valiente para meditar mañana, tarde y noche en este libro, ¿no? Practicarlo. Creo que el tema del esfuerzo es clave, pero debemos orar a que el Señor, no sé, me viene un término polémico, pero espero que ustedes lo sepan entender. Tengo seguido de corazón decirle al Señor, Señor, bautiza mi esfuerzo, bautízalo mi esfuerzo, para que no sea esfuerzo natural solamente, sino sea esfuerzo sobrenatural, bautizado por tu Santo Espíritu. Yo no sé si está mal, ustedes me corrigen, ustedes son más estudiosos que yo. Señor, trae el bautismo del Espíritu a mi esfuerzo, a mi dedicación, a mi consagración, sí, porque tiene que ser sobrenatural, ¿no? Sí. Porque si mi esfuerzo no está bautizado por el Espíritu Santo, no sé si es correcto eso, primera vez que lo digo, me vino nomás, no sé, primera vez que lo digo. Y me corrigen, por favor, porque yo necesito ser corregido, así que no tengan pena eso, ¿no? Si mi esfuerzo, aún en hacer las cosas espirituales, no es bautizado por el Espíritu Santo, o no es gobernado por el Espíritu Santo, termina en autosuficiencia, ¿no? Termina en vanagloria, termina en orgullo. Esos son mis temores íntimos, hijo. Porque, Mira, sí, Ricardo, adelante. mira mi regulador. Adelante. A mí me parece que nosotros tenemos que aprender a ser atravesados por la cruz. Y mira lo que dice Pablo, que ha sido un versículo central en nuestra vida. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Dice, sino la gracia de Dios conmigo. Y es interesante que Pablo toma en serio su llamado, que dicen los que saben que Pablo estableció iglesias en 18 ciudades importantes del Imperio Romano, imagínate. De hecho, ahí en Romanos 15 también dice, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. O sea, tomó la tarea con seriedad. Sin embargo, como tú dices, para no ser traicionados por la carne, yo creo que cada día tiene uno que ir a la cruz y decir, al igual que como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque existen los dos extremos. El extremo del hacer, hacer, hacer,
sin detenerse para escuchar a Dios, sin sustentarse en Dios. Y está el otro de esperar y no hacer nada. Entonces hay que buscar el centro de esto. Y el centro de esto está precisamente en reconocer que yo, Ricardo, no puedo hacer nada sin Él. Si Él no está en mí, yo no puedo ir más allá. Pero la vida del apóstol Pablo es una vida ejemplar en esa vida de cielo. De hecho, es uno de los grandes proponentes de una vida arraigada en Dios. Y nos exhorta vez tras vez de depender de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero dejo eso allí para que me parece que este es un regulador. Dice que ha hecho más que todos, o sea, que la gracia de Dios no fue en vano para él. Se extendió más allá de sus límites. Y bueno, la historia que tenemos de él, que hubiera sido de Pablo, si hubiera nacido en el siglo de nosotros, o sea, cómo hubiera impulsado la comisión, ¿verdad? Cuando dice allá en 2 Corintios capítulo 5, dice, esto me constriñe, me compunge el saber que uno murió por nosotros. Dice, luego todos morimos. De modo que si a alguien conozco en la carne, dice, ya no lo conozco más. Y entonces dice que ese amor de Cristo lo constriñe sabiendo que ya ahora no debería de vivir para sí, sino para aquel que murió por él. Y ahí empieza una declaración poderosa, ¿verdad? Y que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Gracias, Raúl. Dios te bendiga. Estamos de acuerdo, ¿no? Total. Ya Ricardo lo expresó con mayor propiedad, ¿no? Entonces, me gusta ese término también, todo esfuerzo, llevarlo a la cruz, ¿no? Tiene que el esfuerzo, tus iniciativas tienen que pasar por la cruz. Tus buenas ideas, buenos proyectos tienen que pasar por la cruz. Ahora, una riel que se habló y lo habló el pastor Daniel, que quiero también que lo oremos. Esto a los 40 años, Caleb habló esto. Digo, el Señor habló sobre Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ese es, oremos por otro espíritu. Y oremos por decidir la intimidad con Dios, ir en pos de mí, dice. Porque aquí hay un binomio goleador, ¿no? Tener otro espíritu y tener intimidad con Dios, ¿no? Sí. Entonces, ya el Señor ya lo mete a uno, ¿no? Dice, lo meteré. Tierra prometida. Lo meteré en la tierra. Y meteré también a su descendencia, ¿no? Sí. O sea, es un premiazo, ¿no? Entonces, ahora, recuerda que en Corintios habla Pablo de que el diablo le metió otro espíritu a Eva y Adán, ¿no? Sí. Le metió otro espíritu para extraviar sus sentidos. Sí. Y cuando Dios le pone otro espíritu,
más bien es para encontrar, para que tus sentidos se encuentren con lo sobrenatural de Dios y ya no vivas con sentidos naturales, sino que entres en el PMC, ¿no? Proceso de mejoramiento continuo, proceso de que tus sentidos sean desarrollados en la vida sobrenatural. Y mientras más tenés tus sentidos en la vida sobrenatural, entonces se abren los cielos, ¿no? Te lleva el Señor a una vida de mucho fruto, ¿no? Ahora, yo te pregunto ahí para que después ya filosofemos. ¿Quién le puso a Caleb otro espíritu? Tenía otro espíritu. Está hablando de espíritu humano, no está hablando de... Tenía otro enfoque, tenía otra ADN. Dios, pues, ¿no? Porque los 10 espías que no tenían este espíritu, ¿no? vivieron viéndolo a Dios, pero no teniéndolo a Dios en su corazón, ¿no? No sé cómo explico eso, ¿no? Porque los 40 años de desierto se quejaban, eran negativos, derrotistas, rebeldes, pero lo veían a Dios todos los días, porque estaba la columna todos los días, estaba la nube todos los días veían milagros, los más grandes milagros. Ellos lo vieron, pero en su corazón no estaba la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios está fuera de su corazón, estaba en el ambiente la presencia de Dios. Pero ellos, porque su corazón estaba ocupado por rebeldía, ¿no? Estaba ocupado por murmuración, por queja, por anarquía, por negativismo. Tenían corazón de esclavos, ¿no? Pero Caleb, Josué, Moisés, Aarón, etcétera, no tenían mentalidad de esclavo, no tenían corazón de esclavo, tenían otro espíritu, ¿no? Sí. Y tenían intimidad con Dios. Los 10 espías que representan el 80 o 90% que se quedó en el desierto muerto, tenían el corazón esclavizado, ¿no? El corazón preso, no se metieron con sus líderes, no se sujetaron a sus líderes, por lo tanto, permanecieron con el mismo corazón que empeoraba. No era un proceso de mejoramiento continuo, era un proceso de empeoramiento continuo, ¿no? Empeoraron hasta que murieron en el desierto tendidos, ¿no? Todos estaban en el mismo techo. Todos. Todos vieron las mismas cosas. Pero no todos tenían los mismos frutos. Ahora, termino con esto porque ya se fue el tiempo. ¿De qué depende todo esto? ¿De qué depende todo esto? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. No definas tu vida por ministerio, no definas tu vida por tus logros, no definas tu vida por resultados, no definas tu vida por lo que te está sucediendo, no definas tu vida por tus circunstancias. Define tu vida por tu corazón en comunión con Dios todos los días, en intimidad con Dios. Define tu vida porque tu corazón entra todos los días por voluntad propia tuya, mía, a auditoría espiritual que hace el Espíritu Santo y que nos guía a un PMC, ¿no? Un proceso de mejoramiento continuo, un proceso de transformación continua. Y no importa el nivel educativo, no importa nada, pues si está bajo el gobierno del Espíritu Santo, ya
todas las variables no tienen tanta incidencia, ¿no? Las variables terrenales, las variables naturales, porque si está bajo el gobierno del Espíritu Santo, está bajo una vida sobrenatural. El Espíritu Santo a lo que te va a guiar es una vida sobrenatural, a una vida más olor a cielo que a tierra, más sabor a cielo que a tierra. Y una riel muy importante que orar, no te compares, no vivas comparándote, te vas a hacer celoso y envidioso rápido. Enfócate en Dios, que Dios quiere limpiarte para que lleves más fruto. Y finalizo con esto a la pregunta que hizo el pastor Daniel, ¿no? ¿Cómo se resuelve el tema de la medianía, de la mediocridad, del conformismo, del estancamiento? Una oración sencilla de corazón, de verdad, ¿no? Señor, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, transfórmame, cámbiame, mejórame, quiero más de ti, quiero más de ti. Entonces, la mediocridad se resuelve con una oración sencilla, pero que tenemos que hacerla de corazón, no de boca para afuera. Quiero más de ti, quiero más de ti, lléname de ti, satúrame de ti, dame lo tuyo, quiero más de ti, más de tu presencia, más de tu amor, más de fe, más de tu paz. Lo que yo hablé de espíritu de superación, si le estorbó esa semántica, entonces quiero el espíritu de Caleb y de Josué, Señor. Quiero, dame ese espíritu. Porque si tenemos otro espíritu, se van a extraviar nuestros sentidos. Sí. Y eso ya es tener quiebra, estar en la quiebra espiritual. Sí. Pero tranquilo, también el Señor tiene amor y nos saca de esa esclavitud y nos hace reflorecer, dependiendo que si en nuestro arrepentimiento hay muerte espiritual, ¿no? Yo muero cada día, decía el apóstol. Pastor Daniel. Gracias, Pastor Raúl. Muy enriquecedora la charla de hoy. Gracias, Pastor Ricardo, también. ¿Y qué tal si hacemos una oración para cerrar y que Dios afirme todos estos principios, rieles, carriles en nuestro corazón? Pastor Ricardo, ¿querés hacer el cierre? Oramos entonces, ¿sí? Estamos en medio del Presbiterio General de Asambleas de Dios y ya saliendo ya yo también para el Instituto Bíblico donde estamos reunidos, pero cerremos y pidámosle al Señor sabiduría. Señor, es lo que pedimos. Pedimos que quites de nosotros todo conformismo, todo deseo de grandeza personal, de dominar, de todo deseo carnal, Señor. Y que, como decía recién el pastor Raúl, podamos pedir un espíritu como el de Caleb. Cambia nuestro espíritu, cambia nuestro corazón. Señor, lo necesitamos para que tu obra se crezca, avance, que podamos mirar tu gloria derramada como en un avivamiento. Es lo que pedimos, Señor, que avives nuestro corazón, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país. Y esto vendrá en la medida que busquemos un cambio de corazón, un cambio de espíritu. Gracias, Señor, por el pastor Raúl y por este tiempo precioso que nos ha regalado. Te pido que cuides su casa, su familia en medio de este conflicto allí en Bolivia, que cuides la ciudad de Santa Cruz y a todo el país, Señor, y que todo espíritu antagónico sea sujetado a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que este conflicto pueda tener una resolución pacífica. Señor, que aún las fuerzas militares que están saliendo a la calle puedan ser contenidas por ti, Señor, y que reine tu paz. Preserva las vidas de nuestros hermanos, Señor.
Cuídales en todo lo que está ocurriendo, que ellos puedan ver el cuidado tuyo, Señor, sobre sus vidas. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Adelante, pastor, para el cierre así. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. Les bendigo con la bendición del Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Te bendigo con la bendición del justo, que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un gran abrazo, familia. Les amamos y les apreciamos. Y bendiciones, Raulito. Daniel. Pastor Álvaro, sí. Bendiciones. Solamente quería aportar lo siguiente, finalmente. Creo que los aportes de hoy, tanto del pastor Ricardo, el pastor Raúl Justiniano y el tuyo, deberían de hacerlo más continuo, porque creo que esto nos enriquece a todos los que estamos aquí en la plataforma, y creo que eso nos pone a pensar dónde estoy, qué debo hacer más para caminar hacia adelante, hacia lo que Dios quiere para nosotros. Bendiciones, ese es mi aporte. Gracias, Álvaro, qué bueno, excelente. Gracias a todos, gracias, Alvarito, a todos, gracias, Pastor Raúl. Y Amén. nos vemos, bendiciones.